Bueno, gente vecina, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de 15 Minutos con. Mi nombre es Joaquín Butrón y el día de hoy estaré a cargo de este segmento. Hoy tenemos un invitado súper especial. Él es multifacético en realidad, es profesor, abogado, escritor, director de la revista digital Anábasis, una revista de análisis cultural, análisis artístico bastante importante, que les invito a visitar, ¿no? Hace poco también publicó un libro llamado Palabra a Cuestas, que también les invito a leer. Y nada, él es Juan Pablo Torres y está con nosotros aquí el día de hoy. Hola Juan Pablo, Bueno, gracias por aceptar la entrevista. no, bueno, muchas gracias más bien a ustedes por la oportunidad de conversar y felicito, de hecho, este tipo de espacios que en realidad sí promueven un diálogo de que todos podemos sacar algo. Bueno, Sí, en verdad, conversar contigo siempre es un gusto. El día de hoy vamos a estar revisando un poco el trabajo que se hace principalmente en Anábasis y también vamos a conversar sobre crítica. ¿Realmente existe, o sea, vamos a intentar descubrir si realmente existe crítica en el país y de qué manera esto afecta a la producción nacional en cuanto a cine, ¿no? Eh, para comenzar, quería preguntarte, bueno, todo el mundo puede opinar y siempre hemos dicho que eso es algo saludable, ¿no? Pero realmente, ¿qué diferencia marca la opinión o la diferencia de la crítica? ¿Y realmente son lo mismo o son diferentes? ¿O por qué, no? bien. A ver, para que eso quede más claro, conviene entender una diferenciación o plantear la diferencia más bien entre qué es comentario y qué es crítica, ¿ya? Porque cuando la gente opina, ni siquiera se realiza estas dos operaciones, está en un nivel más bajo todavía. O sea, la opinión en sí misma normalmente suele ser un juicio de valor, no siempre justificada. Cuando uno hace un comentario, esa es la razón por la que en colegios, por ejemplo, se le dice a alguien, a ver, quiero saber, coméntame esto, ¿no? Se le está pidiendo a la persona que emita un juicio de valor positivo, negativo, negativo, o incluso de duda, y que luego justifique, es decir, de un fundamento inmediato para ese comentario. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, ¿qué te pareció la película? Bueno, me gustó, me hizo acordar de otras películas que vi yo cuando era niño. Listo. Ahí no ha habido una argumentación consistente, pero sí es un comentario. Ojo, eso es un comentario, ¿ya? Ahora, la crítica es algo muy diferente, muy, muy diferente. Vamos a ver. La crítica es una operación intelectiva ya compleja. ¿Y por qué es compleja? ¿En qué radica su complejidad? En que uno, en lugar de emitir un juicio de valor y su causa inmediata, expone todo el sistema de pensamiento que tiene dicha persona, ¿ya? O uno que uno va a usar, todo ese sistema de pensamiento, gracias al cual se llega a un juicio de valor. Me explico con el ejemplo de manera un poco más transparente, ¿ya? Eh, Respecto de esa misma película, ¿ya? Si uno dice, bueno, ¿cuál es tu crítica al respecto? Ah, ya. Entonces, antes de responder, tengo que pensar muy bien, ¿qué sistema voy a usar? ¿Tengo yo un conjunto de ideas propias que se sustenten, entrelazadas, y que me permitan llegar a un juicio de valor? Ah, sí, bueno, mira, normalmente para decirte si una película me parece buena o mala, yo empleo distintos criterios. ¿Ya? Uno de ellos, por ejemplo, es el de la propia significación narrativa. Entonces me fijo en si tiene algunos elementos o figuras que permitan entender claramente el desarrollo argumental y la trama. Me fijo en la profundidad de los personajes. Y ya como últimos detalles, que menos importantes, los detalles, la brillantez técnica a través de la cual se manifiesta el lenguaje. Entonces, siguiendo esos criterios, la película es una porquería. Por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, en la crítica, lo que uno hace es exponer el sistema crítico a través de su puesta a prueba en el diálogo con un texto, o en la confrontación o su aplicación, mejor dicho, a un texto. En ese sentido, la crítica es mucho más compleja, como se nota, pero también es mucho más valiosa, porque cuando las personas comparten su pensamiento crítico, valga la redundancia, ¿no? Porque toda crítica es producto y consiste en sí mismo en un pensamiento articulado. Cada vez que una persona comparte eso, nos está permitiendo entender
cómo es que esa persona, o cuál es ese sistema que no es el mío. Y por ende yo aprendo más. Ahora, esto también trae consigo una situación muy problemática. Por eso es que la crítica es tan impopular, porque cuando uno hace crítica, deja de manifiesto qué es lo que sabe y también qué es lo que ignora, cuáles son sus dudas, por qué ha aplicado o no un determinado criterio y no otro. Y a la mayoría de gente no le gusta eso. Es mucho más sencillo decir simplemente no me gustó porque sí, pues, ¿no? Entonces, implica un compromiso. Y de remate, a uno lo pone en una situación de aparente vulnerabilidad, porque todo aquel que hace crítica está ofreciendo su sistema de pensamiento para que sea objeto de una nueva crítica en sí mismo. Exacto. Es justamente, ya habíamos hablado de esto alguna vez antes, y lo que decíamos era que realmente, aunque se piensa que el crítico tiene una posición superior sobre la obra o el artista a quien critica, realmente también se expone a él mismo, ¿no? Entonces es un ejercicio que también tiene cierto peso y que también eh, tiene que tener una decisión detrás, ¿no? Que no es fácil de tomar, porque exponerse es difícil en algunos casos. Ahora, la crítica, ¿de qué forma nos permite diferenciar lo que es arte de lo que no lo es? Ya, claro. Ahora, mmm, desde el momento en el que uno se propone hacer crítica, se plantea hacer crítica, ofrece ya un conjunto de criterios. Y es lo que tú me estás pidiendo hacer ahora. Es decir, cómpralo para ti que es arte. Pero para lanzarte a decirlo, necesitamos entender en qué te basas, cuál es el sistema de pensamiento a partir del cual vas a darnos una definición. Muy bien. Ujú. Entonces, creo que la definición que voy a ofrecerles, que voy a compartir, digamos, con ustedes, explica por sí misma cuáles son sus fundamentos. Para mí, el arte es una situación comunicativa como muchas otras, ¿ya? Pero la única diferencia con las demás, que es fundamental, es que en lugar de consistir en la transmisión de un mensaje que sea una afirmación categórica, una respuesta, ¿ya? En lugar de transmitir una respuesta, transmite una cuestión. Es una afirmación que cuando llega al receptor resulta como un golpe que lo cuestiona. Y eso ya hace que todo sea diferente, porque lo hace por medio y a través de la inteligencia. ¿Ya? Ahora uno puede decir, claro, pero eso suena muy sofisticado. Sí, es que lo es. Efectivamente, cuando uno piensa en perspectiva y dice, el ser humano es capaz de generar situaciones comunicativas de arte, tiene que darse cuenta que es realmente capaz de hacer algo milagroso. Un artista contempla la realidad, y ojo, no estoy hablando de lo concreto, estoy hablando de, puede ser incluso su realidad onírica, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Su sueño. Y entonces hace una pintura, digamos, imaginemos esto, ¿no? Pinta algo que es una afirmación de ese mundo, de su realidad. Cuando alguien ve ese cuadro y recién en ese momento se termina de configurar la situación comunicativa de arte, resulta que eso que es una afirmación choca con todo el mundo de uno mismo porque es una realidad diferente, porque está contemplada de una forma diferente y porque me propone formas diferentes de verla. Entonces, parte de mi realidad que antes estaba establecida se quebraja, se rompe. Pero de esas fisuras surge también la fertilidad de una nueva idea, ¿no? Entonces, no es fácil hacer arte. A mí me parece una tontería eso de decir barbaridades como que todo es arte o que el arte es expresión, ¿no? Eso a mí no solamente me parece, bueno, obviamente falto de rigor y del mínimo esfuerzo intelectual para dar una respuesta aceptable, sino que incluso una falta de respeto para la persona a quien se la da, ¿no? O sea, eh, se apela a la inteligencia. Y ahí viene también el otro detalle. ¿Cómo es que se apela a la inteligencia? Bueno, se apela a la inteligencia porque no se apela solo a los sentidos, porque no se está apelando solo a que se sienta rico. Y el artista, en este caso, el artista será el autor del trabajo de arte que es cuestionador, justamente porque es un trabajo de arte cuestionador, no pretende complacer. Ya, no pretende que tú te sientas muy bien diciendo, eso es lo que yo creía, eso es lo que yo pensaba. No, puede empezar con eso, te va a seducir. Por eso es un juego de inteligencia. Te voy a hacer creer que esto está bien.
Y una vez que te tengo sujeto como presa, empiezo a dinamitar toda esa red con dudas. Y entonces tenemos una obra grande, ¿no? Una de esas películas en las que decimos, oye, qué interesante, siempre me han gustado las películas de ciencia ficción, ¿no? Y resulta que le empiezas a ver y de pronto empiezas a dudar de cómo son tus relaciones afectivas y de si tu vida amorosa es estable y de si es posible que en algún momento la inteligencia artificial dé un salto cualitativo y de cómo demonios es que nos seguimos unos a otros intrigando todo el tiempo. Claro, es que he visto Blade Runner, ¿no? O sea, entiéndase, eso es lo que resulta de un buen trabajo de arte. Uh -huh. Claro, de hecho sí, o sea, en realidad lo que terminamos por hacer frente a una buena obra de arte, pues es enfrentar mundos, ¿no? Y fruto de eso, pues salen afirmaciones nuevas y cuestionamientos nuevos. Por tanto, eso resulta interesante y por eso es que hablamos de arte. Bueno, pasando de ese tema y viendo más un ámbito de la industria nacional de cine, si es que se puede hablar de industria, porque eso también es cuestionable. Eh, ¿Hay una propuesta artística que destacar o realmente el cine peruano es puramente comercial? A ver, me parece muy interesante lo que has preguntado porque nos obliga a repensar todos los términos que has puesto sobre la mesa. En primer lugar, ¿qué tan justo es hablar de industria del cine? A ver, vamos por partes. Efectivamente, me parece que es un término que sí se puede aplicar, dado que hay un montón de productoras que lo que pretenden hacer es estabilizar su situación comercial. Listo. Muy bien. Y para eso tienen un sistema de producción masivo, el cual trata de llegar a través de toda la ingeniería del marketeo a la mayor cantidad de gente para garantizar una permanencia en el gusto y la elección. Sí, pues es una industria. Segunda cuestión, ¿qué tan justo es hablar de una industria peruana a diferencia de la de otros países? Sí, por supuesto, porque cada una tiene una suerte de identidad, una línea, hay algunas características que nos pueden ayudar a reconocer como propio lo que hacemos. Sin embargo, cuando hablamos de una tendencia a lo popular, ¿ya? O a lo comercial, bueno, esas diferencias se diluyen porque en realidad ya no es una característica del cine peruano, es una tendencia global y no es una tendencia que nosotros, me parezca justo, podamos simplemente condenar. Es simplemente otro tipo de propuesta, ¿no? Y una propuesta que se basa fundamentalmente en complacer al espectador. Yo quiero que te sientas bien para que vengas muchas veces. Entonces te voy a hacer sentir sumamente inteligente. Entonces voy a ser extraordinariamente mediocre para que tú, que no eres mediocre, te sientas superior. Y por ende te mediocrizo, ¿no? O sea, obviamente. Entonces, sí, eso es lo que pasa en el Perú, ¿no? O sea, yo no niego que haya propuestas interesantes, sin duda las hay y son de celebrar. Me parece que cada vez y poco a poco hay algunos espacios que se ofrecen de mejor manera a que algunos cineastas realmente puedan poner en palestra auténticos cuestionamientos, ¿no? Cuestiones que valga la pena abordar. Pero me parece que Perú sencillamente ha entrado ya desde hace muy buen tiempo en la misma tendencia de complacencia masiva para poder constituir por sí misma una industria. Y ese es el movimiento, ¿no? O sea, te voy a contar los mismos chistes chabacanos que escuchas en la esquina de tu barrio, te los voy a poner en pantalla, pero en HD, ¿no? Entonces tú dices, ese chiste, qué chévere es este pantalla, yo soy más vivo que este, ¿no? Y entonces tenemos un montón de adefesios que no nos cuestionan para nada, pero que sí nos hacen pasar el rato diciéndonos a nosotros mismos, caray, soy brillante, lo cual termina en estafa, ¿no? Uh -huh. Claro, creo que en realidad también en nuestro país hay mucha más conciencia de la calidad técnica de los productos, probablemente también como un resultado de la publicidad que muchas veces toca el aspecto técnico más que otra cosa. Y hay una ausencia de conciencia sobre el contenido, porque se consume porque se ve chévere, o porque se ve Ya, bien, o porque los pero efectos especiales son chéveres. sí, sí, pero me parece importante entender algo. En el arte, la apelación a la inteligencia se da a través de la técnica. Así que no se puede divorciar esto, ¿no?
no se puede hablar solo de la técnica y abandonar el contenido, ni el contenido abandonando la técnica, porque ya no estamos hablando de arte, porque ya no hay apelación a la inteligencia, porque no hay juego en la situación. Creo que un buen ejemplo de lo que está pasando, no solo acá, insisto, no sería justo hablar solo de Perú de manera masiva y a nivel global más que nunca, es el siguiente, ¿no? Hablábamos hace tiempo sobre la cocina, sobre el quehacer culinario y sobre la gente, por ejemplo, que consideraba el quehacer culinario arte, ¿no? Lo cual a mí me causa una suerte de bochorno. ¿Por qué? Porque el quehacer culinario para mí encuentra su par perfecto en ninguna forma de arte, porque no tiene nada de arte. Sí en la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía, lo mismo que el arte culinario, apela a tus glándulas, ¿no? Entonces, la idea es que tú, digamos, alguien en su departamento mire una escena de una película porno y diga, caray, qué rico. Ok, es exactamente lo mismo que vas a decir si pruebas un delicioso bocado de un ceviche. ¿Ya? La apelación es a las glándulas y obviamente interviene tu cerebro, pero no a través de ninguna forma de reflexión que cuestione absolutamente nada de lo que vives ni por qué, ¿ya? Sin embargo, la calidad de la imagen en el porno es importantísima. Y la presentación visual de tu plato es vital. Muy bien, bienvenidos al mundo del cine chabacano, ¿no? Entonces, se apela fundamentalmente a lo técnico porque se está apelando a los sentidos para complacerte, a través simplemente de la percepción, valga decirlo, de la glándula. O sea, que algo en ti pues brote y ya está. En cambio, un artista de verdad, bueno, más que hablar de artistas, es mejor hablar, un trabajo de arte serio, lo que hace es tocar un fondo importante por medio de un lenguaje que te seduce a través de la percepción. Entonces uno ve una toma magnífica, pero la toma magnífica es el medio y torna en sustancia para cuestionarte sobre algo. Y ese es el momento en el que hablamos, pues, de, del auténtico surgimiento, o mejor dicho, del brillo del lenguaje cinematográfico. Lo mismo que ocurre con el literario, el lenguaje interpretativo, dramático, etc. Claro, sí, en realidad, pues ojalá que haya más propuestas de arte en el país a partir de esto, ¿no? Como vemos, entonces hay una directa relación entre el pensamiento crítico y el cuestionamiento. O sea, primero tenemos que pensar de manera crítica para después poder cuestionar y proponer afirmaciones que interroguen, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar ahora es, ¿cuál es el rol que juega la universidad o las universidades de artes o de comunicación, en las facultades de artes o de comunicaciones, en el desarrollo de este pensamiento crítico y por tanto en el crecimiento del movimiento artístico en el país, ¿no? Bien, ya, bueno, me parece una gran pregunta, ¿ya? Ahora, valga la aclaración. Eh, Voy a compartir una visión más bien de sesgo romántico a propósito de la universidad, pero que no deja de tener rigor académico. La universidad es la casa del encuentro del pensamiento crítico por excelencia, de su formación, el ambiente en el que se supone ha de garantizarse, cuaje el pensamiento crítico para compartirse con el mundo. ¿Por qué? Bueno, vamos, hasta el propio nombre nos lo dice. La universidad es el centro en el que se concentra, ¿ya? Un montón de discursos, cada uno representante de una perspectiva, a propósito de cómo se contempla, se entiende y se cuestiona el mundo, entran en cocción y entonces enriquecen por su investigación, por el producto, por lo que ofrecen al mundo en el que está esa universidad. Eso debe ser una universidad. Y entonces, obviamente, la sociedad de afuera, o la sociedad a la que pertenece la universidad, es un reflejo de su universidad y viceversa, ¿ya? Porque se retroalimentan. Entonces tenemos una ecuación perfecta, ¿no? El símbolo de igual y aquí tenemos, ¿no? Si tenemos una escasa formación de pensamiento crítico que empiezan en los colegios, pero se consolida en la universidad, es lógico que tengamos una escasa presentación o un escaso planteamiento de cuestiones importantes a través del lenguaje cinematográfico. Y si tenemos un escaso cuestionamiento en sociedad, es un poco difícil que en la universidad tengamos algo que valga la pena. Y el ciclo vuelve a empezar.
¿Cuál es la situación del Perú? Bueno, yo creo que la ecuación responde por sí misma, ¿no? Basta ver un poco la cartelera, sapear un poco entre las alternativas y nos damos cuenta de inmediato de que nuestras universidades son soberanamente mediocres en ese sentido. Felizmente, no todas, felizmente, dentro de algunas que podrían serlo en promedio, hay sesiones, hay trabajo, sobre todo conducidos por profesores que valen la pena, que funcionan. Pero ahí me parece que conviene también subrayar algo. La universidad está constituida en esencia fundamentalmente por los estudiantes. Entonces, cuando el estudiante cuestiona su cátedra, la cátedra que recibe, está promoviendo que la universidad se convierta en lo que es. Entonces, sí, puede sonar muy entusiasta, ¿no? Lo que digo, pero bueno, eh, depende de los estudiantes, ¿no? Un estudiante que cuestiona al catedrático, porque tiene pensamiento crítico y por ende puede plantear un sistema que ponga en duda la calidad de su mediocre exposición. Bien. Claro, en realidad así comenzaría el cambio, ¿no? Y también recuerdo que conversábamos de esto simplemente para apuntarlo. Eh, el pensamiento crítico podría desarrollarse desde el colegio. El problema es que muchas veces nos encontramos con profesores que, más que cuestionarnos, pues nos imponen una forma de pensar, ¿no? Entonces O nos, pisotean. o nos complacen. O sea, están a punto de cuestionarnos, pero como los papitos no están muy de acuerdo con que se toque el Claro. mundo de sus hijitos, entonces, ok, no hay problema, puedo lamerte los zapatos. Listo, se acabó, se fue todo al diablo. Ujú. Sí, y como dices, pues terminamos siendo mediocres por esa falta de las ansias por buscar algo nuevo, ¿no? Por cuestionar el mundo. Bueno, Con tu Juan, más. dime, no te escuché lo último. Mediocridad con tu más. Sí. Bueno, ahora vamos a ir a la última sección. Ya terminamos con las preguntas, pero ahora hay una parte más lúdica que hacemos en todas las entrevistas. Bueno, tú eres el segundo entrevistado, así que el cuadro de posiciones pues está todavía vacío, pero vamos a hacer preguntas rápidas, ¿no? Este, Joel Calero, que fue el anterior entrevistado, logró hacer 9 en 1 minuto. Vas a tener 1 minuto, yo te voy a soltar las preguntas, respondes lo primero que se te venga a la mente, porfa. Ya, entonces, Entiendo que tiene que estar lo primero que se me ocurra y sin fundamentar, o sea, que cada quien sí, saque su... vamos rápido. Entonces, comenzamos en 3, 2, 1, vamos. Película favorita. Aguirre, no, 8:30. Película que no toleras. Armagedón. Director favorito. Terrence Malick. Género de cine favorito. Mm, el mal llamado drama. Cine o literatura. Literatura, sin lugar a dudas. Adaptación de un libro a película favorita. Eh, La muerte de un viajante. El director es el mismo que hizo la adaptación, además del tambor de Ojalata, ambas notables. Pero es una película para Escritor, televisión. escritor favorito. Son miles, pero me puedo quedar con Albert Cohen, Faulkner, Philip Roth, Marilyn Robinson y Marines Betayeva. ¿Te dedicarías al cine? No, pero Ya, chamba es... se acabó el minuto. No sé cuántas preguntas respondimos, pero vamos a verlo en postproducción y ya aparecerás junto a Joel Calero en la tabla de posiciones en breves. Bueno, Juan Pablo, quería agradecerte una vez más por tu tiempo, gracias por la entrevista y también quería invitarte a que pues les presentes a los chicos en este comentario final la página de Anábasis para que puedan visitarla, porque creo que sería un muy buen paso para comenzar a ver crítica, a leer crítica y a desarrollar, como dices, por medio del enfrentamiento, un propio pensamiento crítico. Y también que les comentes un poco sobre tu libro que acaba de ser publicado, que acabas de presentar hace unos días, de Palabras Cuestas. Por favor, coméntales un poco de eso. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, sí, la Anábasis es una revista virtual, pueden encontrarla como laanabasis.com o de hecho poniendo simplemente la Anábasis en Google no van a tener muchos problemas en dar con ella. Surgió precisamente como un esfuerzo de varios, somos varios quienes trabajamos allí, varios autores de textos, críticos y también muchos artistas
que nos comprometimos a establecer oportunidades de diálogo en red. Entonces tenemos colaboradores de distintas partes. En el núcleo duro de Anábasis, por ejemplo, tenemos gente de Vancouver, de Barcelona, Madrid, la mayoría es de América Latina, de Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina, y también obviamente acá Perú. Y bueno, sería estupendo contar con más visitantes. Nos tomamos unas vacaciones en el equipo de Anábasis que coincidieron, debo decir que no se debieron, coincidieron con el aislamiento social obligatorio, porque de hecho se dieron múltiples proyectos de varios de los integrantes del equipo, pero justamente ahora en octubre estamos sacando nuevo contenido para reiniciar la salida oficial de por mes. Y eso en cuanto a la anábasis, ¿no? Ahora, por otro lado, sí, efectivamente, hace unos días he tenido la suerte de ver ya vivo la- el último libro mío, que se llama Palabra a Cuestas. Ese libro, este, Palabra a Cuestas, con una formidable portada, por cierto, de la pintora argentina Ana Negro. ¿Ya? Este, es un texto narrativo, contiene 4 relatos y bueno, a mí me encantaría que pudiera sumar la mayor cantidad de lectores posibles, porque cuando uno escribe y se esmera lo más posible por hacerlo bien, ha sido mi caso, es un esfuerzo de los mayores que he hecho, lo que busca es justamente poder ofrecer algo que permita, en primer lugar, que cuestione a quien lo lee y que se preste bien a conversar. Claro, Entonces, sí, en realidad yo también los invito a leerlo. Yo tengo los 2 libros anteriores de Juan Pablo aquí y bueno, estoy esperando el tercero. Lo pueden encontrar online, ¿no? En la página en de... el, en el catálogo de Caja Negra Editorial, a quien les agradezco muchísimo la confianza y de hecho es gracias a ellos que les ve la luz el texto. Sí, podríamos compartir quizá el link para que puedan ir directamente a catálogo. Perfecto, lo vamos a poner en postproducción. Por algún lado de la pantalla debe aparecer el link para que ustedes puedan ir a ver el libro. Gracias, Juan Pablo, una vez más por el tiempo. Siempre es un gusto conversar contigo, como sabes. Y bueno, nada, espero que también nos estemos encontrando pronto de nuevo aquí en 15 Minutos con para conversar de otros temas, porque es amplísima la gama de cosas de las que podemos conversar contigo en realidad. Así Claro, que un abrazo, gracias, cuídate y bueno, nos despedimos. Con los demás chicos, bueno, aquí termina el segmento de 15 Minutos con, que en verdad fue prácticamente un dobleteo del segmento, hemos hecho casi media hora con Juan Pablo, y ahora los dejo con Waffer, con el segmento tecnológico.